Es muy importante trabajar para una empresa, para una organización que estimule además esa renovación y esa reinvención personal. Entonces, una escuela de negocios tiene la vocación de generar investigación de utilidad, de impacto para el sector profesional, para todas las empresas, y también la de formar los cuadros que puedan transformar el entorno corporativo. En el caso del IE, del Instituto de Empresa, tradicionalmente hemos sido una cuna de emprendedores. Hemos sido una escuela que ha traído ese espíritu de emprendimiento, personas que querían crear nuevas empresas o reinventar su empresa familiar o reinventar una gran corporación. Que las personas que llegan a los puestos de CEO, de director general, de presidente, suelen ser personas que han transcurrido más tiempo en la empresa. De forma que a veces el cambio sistemático, el saltar de una a otra empresa, de un a otro sector, no es recomendable si es que se quiere, lógicamente, alcanzar los puestos más altos de la organización. Bienvenidos a un nuevo episodio de Top Talks. Ya lo has visto, aquí tienes a los mejores directivos y a los mejores empresarios de toda España. Además, hoy tengo un invitado que tenía muchísimas ganas de tener esta charla con él, y además, si estás pensando en estudiar en alguna escuela de negocio, te voy a presentar a Santiago Íñiguez, que es el presidente del Instituto de Empresa. Vicente, muchas gracias por la invitación y enhorabuena por el programa. Muchas gracias además por venir. ¿Qué hay que hacer para ser el presidente del Instituto de Empresa, Santiago? Bueno, yo llevo en IE, ¿no? Ahora en el Instituto de Empresa, pues ya más de 33 años, y muchas veces comento que he sido cocinero antes que fraile. Es decir, he pasado por todas las funciones posibles, desde la dirección del MBA, cuando me incorporé, profesor de estrategia, director del claustro. Entonces, realmente conozco bien la institución y he tenido la enorme fortuna de contar con excelentes mentores, entre otros el fundador del IE, Diego del Alcázar Silvela. Santiago, claro, hay una corriente que nos dice de que todos los directivos empresarios, todos los que estáis aquí arriba, os levantáis a las 4 de la mañana. ¿Esto es verdad? O sea, ¿tenéis que dormir poco para ser grandes directivos o no? Bueno, yo creo que hay que trabajar mucho. Dormir poco y cada vez más. Yo creo que todo el tema de bienestar se prima cada vez más, y hace falta hacer deporte, hace falta descansar, pero sí que es cierto que en épocas, especialmente las épocas duras, épocas de crisis, se duerme menos, y en ocasiones nos despertamos con preocupaciones, con inquietudes, o en esa situación del duerme-vela, que se suele comentar, se piensa muchas veces de forma muy lúcida y se encuentran soluciones muy interesantes, muy fuera de la caja para los problemas que tenemos que decidir en el día a día. Entonces, yo creo que el sueño es una continuación, en el fondo, del estar despierto, y por eso tampoco creo que hay que intranquilizarse mucho si a veces se pierde, ¿no?, ese descanso. ¿Y tú has sacrificado algo para llegar donde estás? Me refiero más a la vida personal, ¿no? Porque de igual manera te digo, ¿no?, que todo lo que vemos o la cultura que tenemos, o la visión que tenemos de los grandes directivos es: no tiene familia, no tiene amigos, solo trabaja. ¿Tú has tenido que sacrificar algo? Yo creo que si se tiene la sensación de que se ha sacrificado algo, entonces hay algo que no funciona, no funciona la ecuación. Y en ese sentido yo no tengo conciencia de haber tenido que sacrificar o renunciar a cosas decisivas. De hecho, hombre, he tenido la gran fortuna de haberme dedicado a la educación, que es mi pasión desde que era pequeño, de forma que más que renunciar lo que he tenido es una suerte enorme. ¿Y el mayor riesgo que has corrido en tu carrera profesional? Riesgos se corren prácticamente todos los días. Se corren cuando se toman decisiones difíciles, cuando se entra en nuevos mercados, cuando se apuesta por nuevos programas, cuando se crea una nueva escuela, en el caso de nuestra universidad. Se corren riesgos también con las personas, pero son riesgos que vale la pena correr, por los que hay que apostar. Pero yo creo que riesgos es la situación habitual del empresario, ¿no? Si no se corren riesgos, es que se vive en un sector, en un negocio que no funciona. El no hacer nada no es una opción estratégica. Claro, esto lo vemos nosotros mucho desde la posición del headhunting y cuando hablamos del coaching, ¿no?, de transición de carrera.
que mucha gente tiene miedo, y yo creo que se lo pregunto a todos los invitados que vienen aquí a Top Talks, el hecho de quitarles esa pantalla a los candidatos o a las personas que quieren cambiar de compañía o que quieren dar un cambio en su vida profesional, ¿no? ¿Crees que es adecuado? ¿Crees que es positivo hacer de vez en cuando algún cambio en tu vida profesional? Ya no solo que a lo mejor puedas cambiar de compañía simplemente, sino en la propia compañía, pero hacer algunos cambios, ¿no? ¿Crees que esto es positivo? Yo creo que es positivo, desde luego, el cambio en general, y es sano el plantearse de vez en cuando cambiar de responsabilidades, cambiar de horizontes, repensar el propio trabajo. Es muy importante trabajar para una empresa, para una organización que estimule además esa renovación y esa reinvención personal. Dicho esto, yo creo que las escuelas de negocios en parte somos responsables de haber instilado, ¿no?, como se suele decir en inglés, quizá un sentimiento o una tendencia que no es tan positiva. Normalmente decíamos que si un joven o un profesional no es promocionado al cabo de 3 años, debería cambiar de organización, ¿no? Y creo que ha sido un consejo que a veces funciona y a veces no. De hecho, hay investigación en escuelas de negocios que muestra que las personas que llegan a los puestos de CEO, de director general, de presidente, suelen ser personas que han transcurrido más tiempo en la empresa. De forma que a veces el cambio sistemático, el saltar de una a otra empresa, de uno a otro sector, no es recomendable si es que se quiere, lógicamente, alcanzar los puestos más altos de la organización. Entonces, es bueno tener esa inquietud, pensar en cambiar y en reinventarse, pero no necesariamente cambiar de empresa siempre que se esté lógicamente contento y que se logren los objetivos personales y profesionales. Perfecto. Claro, escuela de negocio. ¿Qué es una escuela de negocio, no? Porque al final hay mucha gente que no sabe lo que es una escuela de negocio o qué os dedicáis, ¿no? Y yo siempre me intereso en el hecho de, por supuesto, el IE, de las más grandes a nivel mundial, recomendarles, ¿no?, a los directivos que quieren dar el salto, pues diferentes etapas que tenéis allí, ¿no? Pero cuéntales, ¿qué van a ganar dentro del Instituto de Empresas si van o deciden estudiar con vosotros? Bueno, hay muchas escuelas de negocios, igual que si me preguntaras qué es una escuela de ingeniería o una escuela de derecho, y dependiendo de la universidad que se elija, se encuentran escuelas de derecho especializadas en temas muy distintos, ¿no? En el caso de las escuelas de negocios, hay escuelas de negocios que forman a profesionales, pues, por ejemplo, para el sector industrial, o que forman para ser más consultores. Quizá en el caso del IE, del Instituto de Empresa, tradicionalmente hemos sido una cuna de emprendedores. Hemos sido una escuela que ha traído ese espíritu de emprendimiento, personas que querían crear nuevas empresas o reinventar su empresa familiar o reinventar una gran corporación. Entonces, una escuela de negocios tiene la vocación de generar investigación de utilidad, de impacto para el sector profesional, para todas las empresas, y también la de formar los cuadros que puedan transformar el entorno corporativo. Las escuelas de negocios históricamente han sido objeto de alabanza, pero también de crítica. Se nos ha criticado por múltiples razones, pero yo creo que al final hemos contribuido a generar promociones de emprendedores y también de directivos que han transformado el entorno corporativo. Pero ¿por qué crees que, hablando de esto, ¿no?, de las críticas, por qué crees que se ha criticado tanto a las escuelas de negocios? O sea, yo nunca he visto algo negativo en una escuela de negocio, ¿no?, o que pueda perjudicar a ningún profesional, pero es verdad que hay, se siente eso en el mercado en alguna ocasión, ¿no? ¿Por qué ha sido esto? O sea, ¿es por cultura de España o por qué es? Bueno, yo creo que en España ha cambiado mucho la cultura. Yo recuerdo cuando hice el MBA, que es casi hace 40 años, entonces no existía una cultura de emprendimiento y de hecho primaba más bien la carrera profesional en el sector público, el funcionariado. Desde entonces ha evolucionado mucho y se reconoce la aportación del empresario a la sociedad, y sin duda que el fenómeno del emprendimiento tiene también un impacto, un reconocimiento social. Hay a veces idas y venidas y desgraciadamente la historia también tiene ciclos que se repiten, y de vez en cuando vuelve esa crítica al empresario sin entender que son verdaderos arquitectos de estructuras sociales y que generan valor. De manera que yo animaría a recuperar ese reconocimiento social, a no caer en el cainismo, ¿no?, de pensar que porque otras personas generen valor y legítimamente se enriquezcan, son culpables de algo. Entonces creo que hace falta promover mucho esa creación de valor
de empresas, de empleo, que es fundamental para nuestro país. Estoy muy de acuerdo contigo con esto, Santiago, porque yo veo ese grado de criminalización también, ¿no?, con el empresario y, insisto, estoy muy de acuerdo en que, lógicamente, pues crean riqueza, crean empleos, bueno, pero ¿por qué se le criminaliza tanto el empresario aquí? O sea, ¿qué ha cambiado? Porque ha ido por etapas, como tú bien decías, ¿no?, pero ¿qué ha cambiado ahora para estar otra vez en esa influencia, ¿no?, del empresario malvado? Bueno, yo creo que esa crítica al empresario es parte del populismo rampante que vivimos en muchas sociedades occidentales. Igual que existe un nacionalismo que se acrecienta, igual que hay movimientos de antiglobalización, que en el fondo lo que cuestionan es el libre movimiento de talento, de ideas, de personas, uno de los valores que siempre ha formado parte del espíritu universitario. Cuando se crearon las universidades en el siglo XIII, tanto los profesores como los alumnos se movían desde Bolonia a París a Salamanca, la lengua era el latín, hoy es el inglés. Entonces, ese movimiento libre de ideas, de personas, que está en el fondo de la globalización, de la integración de nuestro planeta, está también ahora en cuestión. Yo creo que existe un movimiento geopolítico que ha tendido en general a la multipolarización, también ese populismo rampante, y pienso y muchas veces digo que el mejor alivio, el mejor remedio para muchas de las malas políticas internacionales son los buenos negocios. Lo que puede aliviar las guerras, los problemas, es hacer empresas que generen valor y que contribuyan a fortalecer las sociedades. Claro. No puedo estar más de acuerdo, es verdad, Santiago. Claro, una persona... A mí me pasa una cosa, cuando viene alguien y me dice: Vicente, quiero que hagamos una transición de carrera, llevo 20 años en mi compañía, necesito de un estímulo que me ayude a ilusionarme de nuevo por un nuevo reto profesional, y aquí es donde vuelvo a lo que te comentaba antes, ¿no? Para mí sois como un foco rápido para que la gente se dé cuenta de dónde está posicionado profesionalmente, ¿no? Pero tú, ¿cuándo recomiendas a alguien que acuda al Instituto de Empresa? ¿En qué momento de su carrera profesional? Me decías también, en un inicio, a lo mejor en emprendimiento, pero cuando ya está más evolucionado, ¿cuándo es el momento que tiene que acudir a una escuela de negocio? Al Instituto de Empresa. Bueno, yo creo que la formación continuada ya es un referente de cualquier profesional que quiera estar actualizado y permanentemente empleable, ¿no? Por supuesto que la educación ahora mismo, la educación universitaria de grados, tanto sea de las antiguas licenciaturas, los grados actuales como los másters, suele dirigirse a los jóvenes, pero cada vez más profesionales al cabo de cierto tiempo tienen que volver a reformularse, reinventarse, lo que es el upskilling, reskilling, porque hace falta, el conocimiento cambia, las habilidades se transforman, de manera que yo creo que cada 5 años más o menos hay que volver a la escuela. Yo es la recomendación que hago en general a todos los profesionales, especialmente teniendo en cuenta que las expectativas de vida están aumentando y tú eres mucho más joven, posiblemente vivas más allá de los 110 años, con lo cual la edad de retiro también se va a posponer, con lo cual vas a vivir varias vidas profesionales, posiblemente hagas alguna otra licenciatura de duración más corta, quizá con otro tipo de formato, pero sin duda los profesionales del futuro van a cambiar de empresa, de organización, se volverán emprendedores al cabo del tiempo. Entonces, esta es la gran fascinación, las buenas noticias, es que vamos a vivir o vais a vivir muchas vidas distintas. Las buenas noticias de este nuevo escenario, con vidas más alargadas, es que vamos a vivir muchas vidas distintas. La exigencia para esto es estar permanentemente formándose, actualizando esos conocimientos y esas habilidades, ¿no? Lo cual significa que la formación continuada es el referente de cualquier carrera profesional. Me pasa y me preguntan por este hecho, ¿no? Porque hay gente que efectivamente quiere dar un salto ya a una dirección general o están justo en ese techo de que ya sabes que es complicado, ¿no? ese salto. Y me preguntan mucho por este hecho. Oye, estoy desactualizado en el mercado porque mi último MBA fue hace 20 años. Bueno, yo le digo que sí, y no vale siempre para todo, ¿no? Oye, ya lo estudié con 25 años y ya tengo mi MBA para toda la vida. Y cambia mucho lo que tú dices, cultura, sociedades, formas de trabajar, estadio laboral, cambia todo mucho, ¿no? Y entonces siempre recomiendo el hecho de pues,
si es instituto de empresa o si es cualquier otra escuela de negocio, dar ese salto aquí, ¿no? Pero luego la cultura, todos conocemos el instituto de empresa, ¿no? Pero ¿cómo es la cultura por dentro del instituto de empresa? ¿Qué buscáis también en los candidatos, lógicamente, que van a estudiar allí? Bueno, es una cultura muy emprendedora. El IE, el Instituto de Empresa, fue creado por un emprendedor. Y ese espíritu emprendedor está muy presente en el perfil de las personas que trabajan en el IE, también en el perfil de los graduados, en la propia cultura muy dinámica, muy innovadora. Yo recuerdo que hace 35 años el primer informe de acreditación que se nos hizo por parte de un grupo de académicos decía: esta institución es oportunista. Yo al principio me chocó esa expresión porque no entendía muy bien cuál era el significado, ¿no? Cuál era la intencionalidad. En el mundo académico la palabra oportunista tiene un sesgo negativo, pero a mí me pareció un elogio, porque es lo que realmente enseñamos a nuestros alumnos. De manera que sí, aprovechamos las oportunidades para lanzar nuevos programas, para renovar los contenidos, y ese espíritu dinámico de renovación permanente, de reinventar la educación superior, es lo que yo creo que define nuestra institución. ¿Qué tal en Caleido, aquí la nueva torre? Yo estoy al lado, estoy en KPMG. Estamos muy cerca. Y está pegados. Claro, ha habido un cambio radical en la zona, ¿no? de juventud, de gente nueva. Bueno, se ha llenado todo, pero ¿qué tal aquí con Caleido? ¿Has notado mucha diferencia con la anterior ubicación que teníais o no? Era distinta, aunque confiamos en que todo este núcleo urbano, ¿no?, el de las 5 torres, se va a convertir con el tiempo en el centro financiero y empresarial de Madrid. Pero efectivamente estamos en un entorno, en un campus amplio, diseñado específicamente para las necesidades docentes, con más de 140 nacionalidades en el campus y ninguna nacionalidad dominante, lo cual genera pues una especie de Babel, de torre de Babel, en el cual parte del aprendizaje consiste precisamente en conocer culturas distintas, visiones del mundo distintas, maneras de entender la buena vida de formas alternativas, y eso es parte del aprendizaje para nuestros alumnos, ¿no? Estamos encantados con esta ubicación. También mantenemos los programas másters en el eje de María de Molina y tenemos el fabuloso campus también en Segovia, en el centro de Segovia, un monasterio que fue creado precisamente por uno de los priores más importantes de la historia de España y que proporciona además una experiencia muy singular, ¿no?, en términos de combinar historia e innovación y modernidad. Es verdad. ¿Hacia dónde va todo este sector? Cada vez crece más, ¿no?, las escuelas de negocio, y cada vez la gente os conoce más, ¿no? ¿Dónde lo ves el futuro? ¿Y dónde ves al IE? Bueno, yo creo que las escuelas de negocios, lo que es la educación en management, es el currículum, son los títulos más solicitados hoy en día, tanto en España como en el resto del mundo. Es como dicen los ingleses, el hot ticket, ¿no?, porque es el programa más demandado. Se ha convertido, por así decirlo, en el nuevo liberal arts, ¿no?, como dicen los americanos, pero cada vez hay una diversificación mayor de los estudios. Lógicamente la tecnología forma una parte muy esencial en el aprendizaje y en la educación, porque el futuro de casi todos nuestros trabajos va a tener que ver con el manejo de inteligencia artificial generativa, va a tener que ver con el uso de realidad aumentada o de muchas otras aplicaciones, ¿no? En ese sentido, tecnología, management, lo que es la gestión, las humanidades, que deben formar parte también de la educación, porque al final lo que nos define como personas, como humanos, es el ligar nuestra experiencia y nuestro conocimiento con lo que han vivido nuestros antepasados a lo largo de los siglos, ¿no? Entonces es bueno leer a los clásicos, aprender de filosofía, entender la historia, observar obras de arte, porque eso permite tomar mejores decisiones empresariales también. Entonces lo que intentamos es combinar todos los ejes de la educación para formar personas con una base generalista que les permita ser buenos ciudadanos globales, pero también una especialización que les facilite también el salto al mercado laboral o a crear sus propias empresas. Claro, y ya que has tocado este tema, ¿no?, de la inteligencia artificial y la tecnología, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero sí estoy viendo una brecha en el hecho del profesional junto con la evolución laboral que está habiendo en las compañías, ¿no? Y claro, ahora cuando nos piden una persona, un directivo, para que entre dentro de un consejo de administración, ya no solo tiene que saber de estrategia, de
finanzas, bueno, en definitiva, para lo que quieran fichar a esa persona, sino que ya nos piden, oye, pero es que este tío tiene que saber mucho de tecnología. No es que sepa ya un poquito de tecnología, sino que ya tiene que saber bastante, ¿no? Y entra mucho el actor de la inteligencia artificial, ¿no? Claro, hay una brecha laboral tecnológica de los directivos que, claro, con esta afluencia tan rápida nos está costando actualizarnos. ¿Cómo va a influir la inteligencia artificial en la cultura laboral de España? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Va a haber brecha? ¿No va a haber brecha? Siempre va a haber cierto gap y una necesidad de esa formación continua para entender mejor los contenidos de trabajo, para entender el entorno y para tomar mejores decisiones y ser mejores profesionales. La inteligencia artificial, sin duda, va a influir y a cambiar el entorno de nuestro trabajo. Está cambiando, por ejemplo, el entorno de la educación. Nosotros ya manejamos en el IE algoritmos y dispositivos y chatbots de inteligencia artificial generativa que forman parte del proceso de aprendizaje. Cuando discutimos, por ejemplo, sobre el futuro de una empresa, una fuente que permite tener bastante acceso al conocimiento y a decisiones que, aunque no sean fuera de la caja, outside the box, sí que son un buen punto de partida, es precisamente ChatGPT, o pueden ser otros dispositivos parecidos, otros chatbots parecidos, de manera que sí que va a afectar a todo el entorno de servicios profesionales, a cualquier profesión en general, ya está afectando la manera de reclutar, de seleccionar personal, la manera de promocionar, de hacer assessment, de hacer análisis del desempeño, desde luego la educación, y por lo tanto tenemos que adaptarnos a ese nuevo entorno. Yo creo que hace falta también saber canalizar ese crecimiento de la inteligencia artificial para que el entorno y el escenario futuro en el que nos desenvolvamos sea humano, no sea un entorno poco amigable, sea un entorno en el que vivamos mejor y en el que trabajar siga siendo o incluso sea todavía más una oportunidad de desarrollo personal y profesional. Claro, y adaptarse, ¿no? A toda la... Yo recuerdo cuando surgió LinkedIn, claro, yo dije, adiós mi trabajo, el headhunting, porque claro, toda la base de datos la tiene cualquiera y a mí me llamaban por mi agenda de teléfono, lógicamente. Y está pasando, creo, lo mismo con la inteligencia artificial. Todo el mundo tiene ese miedo de adiós mi trabajo. Creo que es al contrario, creo que hay que acogerla y creo que hay que adaptarse a ella y aprovecharse de las nuevas tecnologías, ¿no? Y la gente pues tiene miedo en este sentido cuando quieren hacer un cambio en transición de carrera, que no quieren saber nada. Oye, esta empresa está con la inteligencia artificial, está evolucionando en este sentido, tal. Sí, y lo ven como algo negativo. No, yo no me quiero meter en eso. Digo, casi es al contrario, ¿no? Tienes que saber adaptarte a todo ello, ¿no? Claro, hablando de que me decías, claro, va a cambiar los procesos de selección, va a cambiar la manera de seleccionar el assessment, el coaching, todo. Claro, un proceso de selección, ¿cómo va a cambiar mi trabajo? O sea, mi trabajo, ¿tú ves que va a haber algo diferente? ¿Tú cuando vas a seleccionar a alguna persona ya tiene que saber algo en este sentido de tecnología? Yo creo que es fundamental. Mencionabas las redes sociales. Yo creo que ya, por ejemplo, en cualquier proceso de selección, algo que forma parte del currículum de un candidato o candidata es cómo se desenvuelve en las redes sociales, qué tipo de visibilidad tiene, qué tipo de network, si son 150 sus contactos o 1500, el 150 el número de Dunbar, ¿no? Aquel que explicaba que era el máximo, se ha convertido realmente en 30.000 en el caso de LinkedIn, ¿no? Se pueden llegar a tener 30.000 contactos. Yo muchas veces discuto con el presidente de LinkedIn si no se podría ampliar ese número, porque yo, por ejemplo, con antiguos alumnos ya tenemos más de 30.000. En todo caso, sí es muy importante seguir adaptándonos, porque va a cambiar el contenido de nuestra función. Yo, por ejemplo, estoy ahora utilizando un avatar que me permite, facilita la tecnología a una empresa, me permite poder trasladar vídeos que anuncian los artículos que publico durante el fin de semana. Por supuesto que estamos utilizando muchos otros algoritmos a la hora de identificar candidatos, a la hora de tracear determinado tipo de contenidos. Entonces, sin duda, si no nos beneficiamos ya, si no nos ponemos al día,
en todas estas actualizaciones estamos en desventaja para cualquier tipo de empresa. Es decir, yo creo que no vale lo de decir yo es que trabajo en un sector que no se ve afectado por la inteligencia artificial. ¿Cuál es ese sector? Sí que es verdad que permanecen una serie de empleos que tienen un contenido más presencial o face to face, ¿no? Pero con todo, incluso en el sector servicios, por así decirlo, el uso de la inteligencia artificial, la realidad aumentada, está también teniendo una importancia vital. Yo creo que lo importante no va a reemplazar completamente nuestro trabajo, más bien lo va a hacer más llevadero, lo va a facilitar, más divertido, e incluso lo que tendremos es que pensar de una manera distinta, desarrollar habilidades que sean más complementarias. Un tema caliente que hay ahora, aquí en la actualidad, es el hecho de si las mujeres están teniendo más problemas para acceder a puestos directivos o que evolucionen en su carrera profesional, ¿no? ¿Tú ves que tienen más dificultades, que tienen más problemas? ¿Cómo ves tú esto, Santiago? Bueno, yo es un tema que siempre me ha ocupado. En el IE, por ejemplo, en la Escuela de Negocios, siempre cuando era decano he intentado tener un claustro de profesores balanceado, y para conseguirlo lo que hemos hecho es aplicar en muchas ocasiones ideas o mecanismos de discriminación inversa, porque los programas de doctorado no generan el suficiente número de doctoras y por lo tanto hemos tenido que hacer búsquedas muy selectivas y primar en muchas ocasiones la contratación, cosa de la que me siento orgulloso, porque pienso que para operar un cambio en ocasiones hace falta incluir, por ejemplo, ese tipo de medidas. De lo contrario, el crecimiento es orgánico y efectivamente hay muchas dificultades para la promoción de mujeres, no tanto porque no existan ya mecanismos para seleccionar consejeras o para identificar candidatas para los puestos de alta dirección. El problema se da al cabo del poco tiempo de haberse incorporado en una empresa, ese estrechamiento del embudo, y se produce por razones familiares, biológicas, de distinto tipo, que hace falta complementar, porque las mujeres acceden a los puestos en la empresa con el mismo entusiasmo que los hombres. Lo que se produce es un desencanto al cabo de cierto tiempo, porque todavía hay algunos mecanismos mentales un poco machistas, pero también porque lo que hace falta es complementar las dificultades u obstáculos que se puedan plantear con medidas de apoyo para que las mujeres sigan promoviéndose en las distintas escalas dentro de la empresa. Entonces yo creo que hay que combinar los dos mecanismos de promoción positiva, de discriminación inversa, y luego, lógicamente, un cierto cambio cultural de mayor diversidad, de mayor inclusión, de mayor integración. Exacto. Y Santiago, vamos, te agradezco muchísimo el libro que me has traído, Pensadoras y Visionarias, lo dejo aquí para que la gente lo vea, es un libro fantástico, te lo agradezco muchísimo, pero quería enlazarlo, ¿no?, con todo esto. O sea, ¿qué nos puedes contar de este libro? Recomiendo a todo el mundo que lo esté viendo, que lo compre, porque es maravilloso, pero darles un breve resumen, lo dejo aquí para que lo vea la gente. Bueno, pues es un libro que en el fondo es la conjunción de distintos intereses. Mi doctorado es en filosofía, pero luego he trabajado en el mundo académico y en el mundo del management. Hice un MBA, trabajé como consultor y he dado clases de estrategia, ¿no? Entonces tengo un pedigrí poco ortodoxo en ese sentido, pero me parece que precisamente el conocimiento a veces está en el borde de distintas disciplinas. Y el libro surge porque, curiosamente, en las ciencias sociales, o si quieres en las humanidades más bien, hay una disciplina en la cual los hombres dominan, que es la filosofía. Así como en historia o en artes o en literatura, la mayor parte de puestos en universidades pueden estar ocupados por mujeres, en filosofía no. Entonces, lo que me ha llevado a escribir este libro es a intentar identificar el talento filosófico de mujeres a lo largo de la historia que han contribuido a la generación de ideas y aplicarlo al entorno del management. He seleccionado a 10 filósofas y sus ideas aplicadas al día a día en la toma de decisiones del management, ¿no? En ese sentido, bueno, espero que sea interesante, entretenido el libro. Lo combino también con entrevistas a directivas que son referencia para mí de lo que es el buen hacer
en el ámbito de la gestión. No, y se lo recomiendo a todo el mundo porque no lo perdáis, que es maravilloso. Me voy a tus temas más personales, Santiago. ¿A qué escucha Santiago de música? Me hablas de filosofía mucho. ¿Qué le gusta a Santiago? A mí me gusta mucho Johann Sebastian Bach. O sea, yo muchas veces pienso, me encantaría morir escuchando alguna pieza de Bach, ¿no? Que fuera la música de fondo en esos momentos tan críticos, ¿no? Como decía Montaigne, de todas maneras, la muerte es un mal momento al final, esas son las buenas noticias, ¿no? Pero me gusta mucho Bach, ahora me gustan muchos otros tipos de música, ¿no? Cuéntanos uno. Otros tipos. Hombre, a mí me gusta la música clásica, sin duda, todo tipo de géneros. Me gusta también la música moderna, los crooners. Yo he crecido escuchando pues, canciones de Frank Sinatra y, por supuesto, pues, ¿quién no se balancea escuchando a Taylor Swift? Entonces, yo creo que hay que intentar abrirse a todo tipo de géneros, de culturas. Me cuesta más la música de algunas otras culturas, pero creo que hay que hacer el esfuerzo, por ejemplo, de ir a ver una ópera china, que son largas y que utilizan instrumentos y escalas distintas, pero creo que hace falta hacer ese esfuerzo de adaptar el oído a distintas culturas. Se aprende mucho, ¿no? Me lo voy a apuntar. Esto. A raíz de lo que decías de Taylor Swift, claro. Un fenómeno brutal aquí en Madrid, donde bueno, yo me fijo también mucho en qué trae, ¿no? Esa inversión, cómo mejora también la ciudad. ¿Crees que Madrid ahora mismo es bueno, una ubicación para atraer a grandes profesionales, traer inversión? Ya no solo Madrid, te hablo de toda España, ¿no? Pero bueno, ahora que hablando de Taylor Swift, que fue un fenómeno brutal, ¿cómo ves ahora España en este sentido? ¿Podemos traer inversión? ¿Somos atractivos? Sin duda. Nosotros desde luego lo vemos porque atraemos a muchos estudiantes internacionales, pero además vienen también inversores. Madrid ya se ha convertido en capital de creación de empresas, capital también de prestación de servicios, es sede corporativa, headquarters, sede social de muchas grandes corporaciones, no solo españolas, sino también europeas o multinacionales que eligen Madrid para seleccionar su talento y para ubicar sus oficinas. En ese sentido, yo creo que se ha convertido en una de las grandes capitales por muchas razones, ¿no? Con una oferta cultural, con un coste de vida todavía razonable comparado con otras grandes capitales europeas, con una benignidad climática, con una gente muy abierta. Y bueno, lo que dicen muchos alumnos nuestros, lo decían hace años, ¿no? Es el secreto mejor guardado, no lo contéis mucho. Ahora ya es imposible no contarlo porque hasta el New York Times dice que es la nueva Miami, ¿no? En ese sentido yo creo que tanto Madrid como España, es decir, hay muchos otros lugares de España que están atrayendo también inversión. España es, yo creo, un país con un enorme potencial en el sector educativo. Creo que tenemos que abrirnos a la recepción de alumnos internacionales que pueden traer riqueza, creación de empresas y empleo, ¿no? ¿Qué nos falta a nosotros? Porque me encantaría escucharte sobre esto. ¿Qué nos falta en España a razón de todo lo que decías de los emprendedores, pero para que haya más emprendimiento? O sea, no estamos muy relacionados, bien relacionados a lo mejor con el fracaso culturalmente, y creo que hay mucho miedo al saltar al abismo y emprender, ¿no? ¿Qué tenemos que cambiar como sociedad aquí en España para que la gente pueda emprender más? Y, oye, crear al final más en ITEX, ¿no? Sin duda. Yo creo que tenemos que valorar más el talento en todos sus sentidos, no solo en el sentido artístico o deportivo, sino también primar mucho la investigación, favorecer la creación de empresas, a los emprendedores, a los empresarios, entender que el empresario está creando empleo y valor, favorecer muchas otras profesiones que necesitan también de reconocimiento, los artistas. Tenemos algunos de los mejores arquitectos del mundo, por ejemplo, en número de premios Pritzker de arquitectura, el premio Nobel. Tenemos también excelente talento en todo lo que es el sector de humanidades. En ese sentido, yo creo que muchas veces hemos reconocido a los nacionales y al talento cuando han triunfado en tierra extraña, ¿no?
y lo que habría que hacer más es quizá tener un poquito más de confianza sin caer en la arrogancia de otras culturas, más confianza en nosotros mismos y valorar el talento y apostar por la generación de toda esa innovación, ¿no? Abrirnos a la innovación y al cambio. Tus equipos directivos, ¿cómo tienen que ser? O sea, ¿de qué gente te gusta rodearte para que funcione, ¿no?, la compañía? Bueno, valoramos lógicamente el talento, pero fundamentalmente también el espíritu emprendedor. Somos una institución que, aunque pues, cuente con una gobernanza, ¿no?, y mecanismos también de decisión, lo cierto es que hay muchísimo empoderamiento, de manera que cuando se recluta a una persona, en muchas ocasiones el contenido del puesto, que en otras universidades o en otras empresas se suele describir, ¿no?, con mucho detalle, en nuestra universidad el contenido del puesto en gran medida está por hacer por parte del propio responsable. Entonces yo creo que lo que valoramos es fundamentalmente la innovación, el emprendimiento, el pensar fuera de la caja, ser un poco disruptivo, ¿no?, más que otro tipo de facetas, ¿no?, que se pueden enfatizar en otro tipo de organizaciones. ¿Y qué es lo que no tiene que tener al final un directivo que trabaje contigo? O sea, descartado. Bueno, estamos abiertos en general, porque la diversidad es un valor que primamos muchísimo, entonces es difícil decir, pues la estrechez de mente, yo diría, ¿no?, los prejuicios, el pensar que ya se sabe todo y que no hay nada que aprender, ¿no?, y recurro a la máxima de Sócrates, solo sé que no sé nada, ¿no?, era el más sabio del mundo porque reconocía que tenía que aprender mucho todavía, ¿no? Entonces yo creo que la estrechez, la arrogancia, en fin, todo lo que tiene que ver con pensar, ¿no?, que se sabe ya todo, ¿no?, la superioridad moral, en fin, todos los complejos de superioridad impiden la reinvención personal y al contrario, ¿no?, la humildad en el mejor sentido de la palabra es fuente de aprendizaje. Y una pregunta estrella que no te falte en un proceso de selección cuando estás participando en una entrevista. ¿Tienes alguna pregunta estrella para que la gente ¿Para el entrevistador, dices, o para el el entrevistado? Para el entrevistado, porque muchas veces lo que sucede es que el entrevistado no se atreve a preguntar. Es verdad. Nos pasa, fíjate, en nuestro mundo. Sí. Es una pregunta interesante, ¿no? Y en ocasiones a veces los entrevistadores hacen ese tipo de pregunta, ¿no? Yo quizá ligaría esa pregunta con alguna forma de lo que podría ser, bueno, ¿cómo puedo contribuir al desarrollo de esta empresa? ¿Cómo puedo generar valor? ¿Cómo puedo convertir a esta empresa o a esta organización en la mejor del mundo, si es que no lo es ya? Entonces, porque esa disposición proactiva, esa generosidad, es posiblemente uno de los atractivos más importantes para ser reclutado, ¿no? Sin duda, no cuánto voy a ganar, ni cuánto tiempo libre voy a tener, y sé, ¿no?, lo sé por experiencia propia, que cada vez los jóvenes aprecian mucho más el balance entre vida profesional y vida privada, ¿no? Y en razón a esto, Santiago, o sea, estas preguntas se pueden hacer, la de, oye, ¿cuántos días de vacaciones? ¿Qué salario voy a tener? ¿O en qué momento hay que hacerlas estas preguntas? Porque de igual manera me lo preguntan a mí. Vicente, ¿cuándo tengo que hacer estas preguntas? ¿Cuándo hay que hacerlas? Yo creo que hay que hacerlas cuando toca, no en los primeros minutos de la entrevista, ni que sean las primeras preguntas que se formulan. En cualquier caso, se pueden hacer siempre y depende mucho más del tono y de la actitud que de la propia pregunta. Yo creo que lo que hay que evitar en una entrevista de selección, en un primer encuentro, es la arrogancia, el aquí vengo yo, qué suerte tenéis que me habéis contratado, o el apocamiento. Es decir, son los dos extremos que hay que evitar. La excesiva modestia, el apocamiento, la timidez, es tan problemática, tan contraproducente como la arrogancia y el pensar que si no me contratáis os estáis perdiendo algo gordo, ¿no? Y es verdad. Y un salario, ¿cómo se negocia un salario? Porque de igual manera me preguntan siempre, Vicente, ¿cómo negocio el salario, ¿no? Y claro, nosotros intentamos, pues, muchas veces por nuestros clientes. Bueno, depende de si es la incorporación a una empresa o de si ya se está dentro, ¿no? Generalmente hay que ir con los deberes hechos a una entrevista de selección. Yo siempre lo que digo, lo que no se puede es aterrizar
como un paracaidista. Hace falta conocer muy bien la empresa, saber cuál es su estrategia, saber el contenido del puesto, tener referencias por parte de gente conocida que ya haya trabajado allí, saber cuál es el tipo de salario que se paga en esa empresa o en ese tipo de sector, para ese tipo de puestos, con esas responsabilidades. Esta información está disponible o bien a través de las redes o bien a través de conocidos. Entonces, lo que no se puede es llegar a improvisar a una entrevista de trabajo, que es lo que desgraciadamente le sucede a mucha gente, porque en los 30 primeros segundos el entrevistador ya se ha hecho una idea aproximada de si el candidato encaja en la organización o no. Entonces, es muy importante llegar con los deberes muy bien hechos. Y uno de los principales problemas que me encuentro cuando preparo a la gente para las entrevistas, fíjate, es esos primeros 30 segundos, esa primera impresión. Creo que, bueno, lo he leído infinitas veces, ¿no? Pero la gente no se prepara lo que llamamos el elevator pitch, que es un breve resumen profesional suyo, que, joder, es una pregunta que siempre hacemos, los headhunters o la gente de selección. Oye, haznos un breve resumen profesional tuyo, y la gente se va, cuando era becario hace 30 años, ¿no? Y empiezan ahí a desarrollar toda su carrera profesional. Y creo que una de las partes que bien comenta Santiago es el hecho de prepararte bien una entrevista. No puedes dejar toda la improvisación, aunque seas bueno en la improvisación, pero tienes que llevar un hilo conductor para todo ello, ¿no? O sea que estoy muy de acuerdo contigo en ese sentido. Unas recomendaciones o algunos consejos a directivos para que sigan creciendo en su carrera profesional. Antes te decía que hay gente que se encuentra con un techo, tanto psicológico como de oportunidades, y que son incapaces de ver, ¿no? Y muchas veces la escuela de negocio es como les abrís los ojos, ¿no? Pero hay algunos otros consejos para que puedan seguir desarrollando sus carreras profesionales, estos directivos, que puedas darles. Sin duda, y en una empresa que crece, en una empresa que se diversifica, en una empresa que entra en nuevos mercados, siempre suele haber oportunidades de desarrollo para un directivo. Lógicamente, si se trabaja en una empresa, en un sector maduro, con el desempeño estancado, con las ventas estancadas, entonces las posibilidades de promoción son mucho más escasas. Por eso también hay que saber dónde se está, ¿no? Y qué tipo de promoción y de desarrollo se puede tener. No es lo mismo el desarrollo que se tiene en una empresa de servicios profesionales, donde las carreras están mucho más trazadas y de alguna manera parametrizadas, ¿no? En términos de los plazos, las promociones, las denominaciones de los puestos, que en una empresa dinámica que está creciendo pues, a un ritmo mucho más desenfrenado. En ese sentido, yo creo que cabe esperar promociones en este tipo de empresas dinámicas, que es donde posiblemente exista más entusiasmo, más posibilidades de desarrollo profesional, y en las otras, pues como se conoce muy bien cuál es el camino, pues ya se sabe en qué momento a lo mejor cabe esperar una promoción o un aumento de sueldo, o a lo mejor hay que plantearse el cambiar de sector, ¿no? Vuelvo de todas maneras a aquella recomendación que hacía, tampoco se tenga la impaciencia por cambiar, ¿no? Hay momentos también en la empresa en los cuales no es posible pedir una promoción. Y siempre, yo creo que especialmente en nuestro país existe una información y se comparte, ¿no? Información sensible que es muy útil a la hora de tomar este tipo de decisiones. A la gran renuncia esta de que haces mención, claro, nosotros vivimos una época en el coaching que, bueno, era increíble. ¿Pero dónde vais todo el mundo? Que no hay huecos para todo el mundo, tantos cambios, ¿no? Y tenemos que calmar mucho a las personas que acudían a nosotros para ese cambio de transición de carrera, ¿no? Y claro, nos llegó tal oleada que nosotros nos preocupamos mucho y vimos esa recesión económica que estaba prevista, o esa incertidumbre, y dijimos, España se nos va al garete, ¿no? con todo esto. Y hemos sufrido todos mucho por esa parte del COVID. Y de igual manera ese cambio generacional de pre-COVID a la etapa actual, en el que se valoran otras muchas cosas, ¿no? Aquí viene mi pregunta. Cuando una persona, pues tú lo sabrás, va a una compañía a ofrecerse, ¿qué es lo que más valora? Al final se valoraba mucho antes proyecto y carrera y salario. Y ahora se valora mucho más la conciliación personal, se valora mucho más esa balanza, ¿no? ¿Qué es lo bueno? O sea, ¿dónde está la fórmula del éxito?
Bueno, yo creo que efectivamente cada vez se valora mucho más la identificación del propio proyecto de desarrollo personal con la misión de la empresa, con los valores, la cultura que hace explícita esa empresa, lo cual es bueno, porque eso puede generar mucho más engagement, ¿no? Como se suele decir, mucho más compromiso, más identidad con la propia corporación, menos una cultura de funcionarial, ¿no? Y en ese sentido yo creo que poner en evidencia esos valores y dar importancia por parte de las empresas, no solo al desarrollo profesional, sino también a la formación, a la educación del propio empleado, a su propio bienestar, yo creo que eso genera una mejor relación en los dos sentidos, ¿no? Y a mí me parece que, por lo tanto, hemos ganado algo muy importante. Creo que también cada vez se da más importancia a la gestión del talento. Antes se decía siempre, ¿no? Lo más importante, bueno, los recursos humanos, las personas, hemos pasado al talento y posiblemente estemos casi a punto de entrar en una nueva fase de definición, ¿no?, de este activo. Yo creo que cada vez se cree más en esta afirmación, porque cada vez el CEO tiene un papel más activo en los procesos de selección, cada vez se habla más en los consejos de dirección sobre las personas, antes se hablaba fundamentalmente del desempeño financiero, cada vez se pone más énfasis en cómo atraer al mejor talento, lo estamos viendo ahora precisamente pues, con toda la revolución de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces yo creo que eso es la parte más positiva, ¿no?, del resultado de todas estas crisis que hemos estado viviendo. Y la presencia, a razón de lo que decías, del CEO. Y antes no se mostraba casi nada el CEO en medios de comunicación, en prensa, o poco, ¿no? Y ahora cada vez lo vemos más. Vemos al directivo cada vez más en las redes sociales, bueno, más cercano, digamos, ¿no?, a la sociedad. Yo lo veo o lo asemejo mucho con el perfil directivo estadounidense, que sí está muy cerca de la sociedad, los grandes empresarios, Elon Musk, tal, que siempre tienen sus vídeos y siempre tienen su afluencia dentro de los medios de comunicación. ¿Crees que esto es bueno? ¿Crees que es bueno que el directivo esté cerca de la sociedad? Yo creo que hemos visto efectivamente un movimiento en ese sentido de péndulo, porque son movimientos de péndulo, en el que CEOs, como se suele decir en Estados Unidos, speaking up, ¿no?, stand out. Es verdad, en crisis pues, como el Me Too o el Black Lives Matter, o con cuestiones importantes, pero dada la polarización de muchas sociedades, dado también el populismo rampante, yo creo que quizá vayamos a ver un movimiento de péndulo en el sentido contrario. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en lo que pasa con los presidentes de universidades en Estados Unidos, que ya Harvard y otras universidades han decidido no hablar de nada salvo de lo que concerniente a la propia actividad académica, no hablar de política, no hablar de ni siquiera condenar calamidades que se puedan producir en otros países. ¿Por qué? Porque ya cualquier declaración, cualquier statement que se haga, como vivimos en una sociedad desgraciadamente un poco polarizada, siempre va a tener un frente crítico. Entonces yo sospecho que vamos a volver con el péndulo a un movimiento hacia el no hacer declaraciones externas, salvo que estén en juego los intereses de los accionistas, ¿no? Oye, pues me voy a quedar con todo esto. Santiago, te sigo mucho, de igual manera, leo todos tus artículos, ya lo sabes. Creo que la gente ha aprendido mucho también sobre el desarrollo profesional. Escuelas de negocio creo que es importante, ¿no?, que la gente lo conozca, que conozca el Instituto de Empresa, el valor que tiene además aquí en España y que bueno, puedan acercarse por allí. Así que millones de gracias, Santiago, que hayas venido aquí y encantado de volver a hablar cuando quieras. Vicente, muchísimas gracias a ti. Un placer.